A unas pocas millas de distancia, el interceptor se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras las furiosas olas golpeaban el casco del bergantín mientras navegaba a gran velocidad a bordo de la cubierta del barco. La tripulación pirata corría de un lado a otro mientras realizaban sus tareas, con miradas de desesperación y miedo claras en sus rostros. Fue esta escena frenética la que Weiss presenció mientras salía de la bodega. «Manos arriba para soltar las galas», gritó Crow a la tripulación. «Con este viento, nos llevará todas las velas». Weiss corrió hacia el hombre, quien se giró para mirarla. «¿Qué pasa?» «La perla negra», respondió Ilie, al timón, no Crow, sino Ilie, quien dirigía la nave. «Nos está alcanzando». Weiss se puso rígida ante la respuesta. Se acercó al coronamiento y miró hacia atrás, a lo lejos. Vio la amenazante niebla gris, sello distintivo del barco negro que se acercaba, y como dijo Ilie, pudo ver el tenue contorno de la perla negra emergiendo de la niebla. Incluso a plena luz del día, parece espeluznante, dijo Coco haciendo una mueca. Sin embargo, esto plantea una pregunta. ¿Cómo es que un barco con velas destrozadas los alcanza? O, dicho de otro modo, ¿cómo es que siquiera navega? Preguntó Oleg. Probablemente lo parezca por la maldición, supuso Port. Luego sonrió. La verdad es que me recuerda a cuando estaba en un barco, luchando contra los ataques de un feroz Rookin 1. ¿En serio, Peter, otra vez esa historia?, resopló Glinda. Sigo negándome a creer que mataste a un Rookin metiéndole un tanque de gasolina en la boca y luego explotándolo. Pero sí pasó. Protestó Port. Nadie le creyó. Después de quedarse boquiabierto por unos momentos, Weiss se recuperó y se acercó a la popa. «Este es el barco más rápido de la Casa de Fieras», dijo con incredulidad. Sabía por los cuentos que el Perla Negra era veloz, pero alcanzarlos tan rápido era imposible, sobre todo considerando que la tripulación se habría retrasado por la pérdida de sus remos. «Podrás decirles eso después de que nos atrapen», dijo Ilie con sarcasmo. «Eso sí que es algo que yo diría», admitió Ilia. «Eso podría llegar antes de lo que creen», resonó la voz de John al unirse a ellos, con el rostro sombrío. «A pesar de que se han soltado las galas, aún no navegamos lo suficientemente rápido». Esa era una noticia de la que podrían haber prescindido. Crow e Ilie tenían expresiones desconcertadas, mientras que Weiss adoptó una expresión pensativa. Se acercó a Ilie. «Tenemos menos calado, ¿verdad?», preguntó. Sorprendida por la pregunta, respondió, «Sí». «Entonces, ¿no podemos perderlos en esos bancos de arena?», preguntó Weiss mientras señalaba algo. Crow siguió el dedo de Weiss y vio los contornos vagos de las islas en la distancia. «Una idea excelente. El interceptor puede atravesar aguas menos profundas que el Perla Negra. Si llegan a esos bancos de arena, podrán escapar», analizó Vine. «No estoy en desacuerdo contigo, pero la cuestión es simplemente llegar a ellos antes de que ellos los alcancen», señaló Elm. El hombre sonrió ante la observación de Weiss y se volvió hacia los demás. «No tenemos que dejarlos atrás por mucho tiempo, solo lo suficiente». John consideró la idea y asintió. «También tendremos que aligerar el barco para aumentar nuestras posibilidades». Ante las miradas, explicó, «navegaremos más rápido con menos peso». Ilie asintió y dio la orden, «aligeren el barco, de proa a popa, todo lo que podamos permitirnos perder, que se pierda», ordenó Crow mientras la tripulación se ponía a trabajar. «Ahí está la solución a ese problema, Elm», señaló Marrow. «Solo es cuestión de si será suficiente. Si no es así, entonces no sé qué diablos van a hacer», dijo Harriet con gravedad. Abajo, en el calabozo del Pearl, avanzando penosamente por el suelo inundado, los hermanos Alvin arrastran a Jan, que forcejea, hasta las celdas. Detrás de ellos, Blake, más dócil, es arrastrado por Bozan. Los hermanos arrojan a Jan dentro de la celda, quien cae al agua. Bozan empuja a Blake tras ella, cerrando la puerta tras ellos y echando llave. «Disfruten de su estancia», se burló Corsac de la rubia mientras Fennec reía disimuladamente. Jan simplemente los fulminó con la mirada, lo que los divirtió aún más. Se detuvieron ante la mirada furiosa de Bozan y regresaron a cubierta. Bozan simplemente fulminó con la mirada a los dos prisioneros antes de irse también. «Bastardos», se quejó Jan. Blake observó la capa de agua en el calabozo e hizo una mueca. «Al parecer, hay una fuga», se quejó. Lo menos que esos traidores podían hacer era al menos cuidar adecuadamente su barco para cuando lo recuperara. «Al menos podrían cuidar mejor mi barco», gruñó Blake en señal de acuerdo. Blake se giró hacia Jan mientras ella se levantaba, empapada, y la fulminó con la mirada.
Sinceramente, Blake la habría encontrado mucho más intimidante si no estuviera completamente empapada. Jaune hizo una mueca. Sí, todavía no está contenta con ella. No la culpes, murmuró Jan. Yo también me cabrearía. Jan, ¿podrías dejar de decir malas palabras, por favor? Suplicó Ruby, volviendo finalmente a hablar, para sorpresa de sus amigos y familiares. Claro, Ruby, tartamudeó Jan, sorprendida y aliviada de que su hermana volviera a hablar después de lo sucedido. ¿Qué? Preguntó Blake, molesto. Jan siguió mirándolo fijamente. Mira, si intentas asustarme, no lo estás logrando. Cállate, dijo Jan entre dientes. Luego dejó de mirarme con enojo y suspiró. ¿Pensabas entregarnos a ese cabrón? No, respondió Blake de inmediato. No quería contarle a Adam sobre tu hermana. Mientras él no supiera de ella, teníamos ventaja. El gato fauno se encogió de hombros. El plan era decirle a Adam que sabía quién era el hijo de Summer y luego atraerlo hasta que pudiera tomar el medallón y hacer que tu hermana derramara su sangre sobre él para romper la maldición. Entonces podríamos habernos enfrentado a Adam juntos. Pero ese plan ahora es inútil. Blake la miró molesto. Gracias por eso. Así que esa es la verdad, se dio cuenta Ozpin. La señorita Belladonna no tenía intención de contarle a Adam sobre la señorita Rose. Quería acercarse a él antes de apuñalarlo por la espalda, hacerle lo mismo que él le hizo a ella. Karma, en realidad. Tauro la engañó y la traicionó, así que ella haría lo mismo con él, comentó Crow. Y la detuvimos, se quejó Ruby. No fue nuestra culpa. Fue culpa de Blake por no decirnos la verdad, consoló Jan a su hermana. Si nos hubieras dicho lo que planeabas, no lo habríamos hecho, espetó Jan, aunque no denotaba ira. Estaba demasiado cansada para intentarlo. Blake resopló. La última vez que confié mis planes a alguien, me traicionó, me robó la nave y me dejó morir. Jan hizo una mueca. Jan compartió la reacción de su contraparte, pero no se le ocurrió una respuesta. Sabía que Blake era reservado y reacio a hablar de su pasado. ¿Sería ella así también si viviera sus experiencias? Muchos otros también se estremecieron ante la respuesta de Blake. Tras un breve silencio, Jan volvió a hablar. Entonces, ¿qué tienes planeado ahora? Nada por ahora, admitió Blake. La única ventaja que tenemos es que Adam no sabe cómo es tu hermana, pero se dará cuenta enseguida, sobre todo si hace alguna tontería. Tu hermana es la viva imagen de su madre. Ella lo sabría, ¿no? Murmuró Ruby con amargura. Sí, lo sabrías. Igual que conociste a nuestro padre y a mi madre, dijo Jan con amargura. Bueno, admito que mentí sobre eso, en cierto modo. Conocí a Tai y a Rae durante el verano, pero se fueron antes del motín, confesó Blake. Luego pareció pensativa. A veces me pregunto si lo sabían, aunque lo dudo. Tai me fue leal sin reservas. Y Raven, bueno, Raven le fue leal a Tai, como mínimo. Jan no ocultó bien, pero Blake pudo notar que ella se sentía aliviada por eso. Jan también se sintió aliviado. Tai y Crow compartían ese alivio. El primero estaba especialmente feliz de que no fuera un traidor. Raven estaba dividida al respecto. Por un lado, si Blake era un líder débil, entonces merecía ser derrocada. Pero por otro lado, tal traición le parecía injusta. Pero traicionaste a tu equipo, ¿no? Una voz se burló en su cabeza, haciéndola apretar los puños. ¿Y Summer? Preguntó Jan con cautela. Blake hizo una pausa y luego dijo, la verdad es que no estoy segura. Se puso del lado de Adam en el motín, aunque en realidad todos lo hicieron. Pero recuerdo su rostro antes de quedar abandonada en esa lengua de tierra, y parecía culpable. Se encogió de hombros. Quizás Adam los amenazó a ti, al cachorro y a tus padres para convencerla de unirse, o tal vez se unió voluntariamente y luego se sintió culpable. Ahora ya no importa. Jan la miró y suspiró. Supongo que no. Ruby escuchó esto y sintió, bueno, no sabía cómo sentirse. Quería creer que su madre no lo sabía, pero que Blake dijera que había participado en el motín la hizo sentir vacía, y aún así, sus palabras de culpabilidad le encendieron una chispa de esperanza en el pecho. Sintió una mezcla de emociones y no sabía qué pensar ni sentir. Así que, por ahora, simplemente siguió observando. Quizás se revele más adelante. Entonces oyeron un ruido, el sonido de algo chocando contra el barco. Blake entonces notó un rayo de luz que brillaba a través de un pequeño agujero en el mamparo y se asomó. ¿Qué pasa?, preguntó Jan preocupado. Blake no respondió, solo observó el mar abierto y el barril arrastrado por las olas. La fuente de la fuente provino del interceptor, ya que la tripulación arrojaba por la borda todo lo innecesario para aligerarlo.
Muchos de estos restos pasaron flotando junto al Perla Negra o chocaron contra la proa. Estas acciones fueron observadas por Adán, quien bajó su catalejo mientras el mono emitía un chillido. «Preparen la botavara principal, preparen los cañones», ordenó Adán a la tripulación. Luego se volvió hacia el contramaestre. «Y que se preparen los remos». El hombre sonrió siniestramente. A estribor, los piratas abrieron las escotillas de las cañoneras al emerger los cañones. En cubierta, San y Neptune izaron la bandera al tiempo que la bandera comenzaba a izarse. Todo esto fue observado por Adán, quien miraba a su tripulación con profundo orgullo. Al llegar a la punta del mástil, la bandera negra ondeaba al viento, mostrando los alfanjes cruzados y la calavera sonriente de la Jolly Roger en todo su terrible esplendor. Va en serio. Adam estuvo a punto de ser libre, pero se lo arrebataron. No se detendrá hasta lograrlo, dijo Ironwood con gravedad. Las palabras del general pusieron tensos a los aprendices de cazadores. A bordo del interceptor, la tripulación arrojaba por la borda todo lo que no necesitaba, desde barriles y cajas hasta balas de cañón. Ruby salió de la bodega, observando con desconcierto cómo la tripulación se deshacía de los objetos innecesarios. Enseguida se dio cuenta de lo que hacían y corrió a estribor, saltando al coronamiento, mirando hacia el Perla Negra para ver a qué distancia se encontraba. Para su alivio, vio que ya había quedado muy atrás, el aligeramiento del barco había resultado exitoso. Sin embargo, fue en ese momento que Adam reveló su sorpresa. Los remos emergieron de las troneras del Pearl, junto a los cañones, mientras los piratas que los sostenían comenzaban a remar. Ruby se quedó mirando el espectáculo con alarma, dándose cuenta de que su éxito ahora estaba muerto. El estallido inicial de esperanza que llenó a los héroes murió rápidamente. Claro que se llevaron una sorpresa, murmuró Crow. Sinceramente, su suerte parecía ser tan mala como la suya. Inmediatamente bajó la vista y vio a Velvet intentando soltar un cañón para arrojarlo por la borda. Ruby pisó el cañón, lo que provocó que el conejo Fones, asustado, la mirara. «Vamos a necesitar eso», le dijo Ruby mientras miraba hacia la Perla. El Perla Negra se acercaba al interceptor, tras haber recuperado la ventaja de velocidad gracias a los remos. A medida que se acercaba, la niebla que rodeaba el barco se espesaba. Weiss observó con el rostro pálido el barco que se acercaba. Crow, John e Ilye también observaban la nave con expresión seria. «Hasta ahora, era un buen plan», dijo Ilye con gravedad. «¿Y ahora qué?», preguntó John con cautela. «Hemos agotado nuestras provisiones, y la Perla nos alcanzará antes de que lleguemos a los bajíos». Crow, los tres se giraron y vieron a Ruby acercarse. «Tenemos que plantar cara. Debemos luchar», les dijo. Los tres la miraron con incredulidad. ¿Qué esperanza tenían contra la Perla Negra? La reacción del trío fue compartida entre la audiencia. ¿Luchar contra ellos?, preguntó Roman. Una jugada valiente, Caperucita, pero hay una delgada línea entre la valentía y la estupidez, y esta es la última. Torchwick tiene razón. No se puede matar a los piratas. Es un suicidio, recordó Clover. E incluso dejando de lado ese problema, el Perla Negra es más grande y está mejor armado que el Interceptor, observó Ironwood. Tienen razón, Ruby, dijo Crow, reacio a darles la razón. No tienen ninguna posibilidad. Ruby se cruzó de brazos, desafiante. Me da igual. Si no pueden escapar, mejor que caigan luchando, declaró, recuperando algo de pasión tras los sucesos anteriores. Tai, Crow y Raven miraron a la joven y no pudieron evitar recordar a otra mujer de antaño. Crow simplemente sonrió con suficiencia, Raven apartó la mirada y Tai tenía una expresión de anhelo en el rostro. Ojalá estuvieras aquí para verla ahora, Summer. «Carguen las armas». «¿Con qué?», preguntó Ilye. «La mayoría de las balas de cañón habían sido arrojadas por la borda, lo que sea», respondió Ruby. «Todo, lo que nos quede». Se giró hacia Crow, quien tenía una expresión de conflicto. Su expresión se endureció al volverse hacia la tripulación. «Carguen las armas». Ilye miró al cielo con exasperación. «Disparos y langre, clavos y cristales rotos. Haz lo que dice». John apoyó a Crow. «Usa todo lo que quede si es necesario». Ruby se giró hacia Weiss, quien le dedicó una leve sonrisa. Ruby se dio la vuelta y bajó a cubierta, con voluntad. En la cubierta superior, John supervisaba a la tripulación cargando los cañones, mientras que Crow hacía lo mismo bajo cubierta. Tal como les ordenó, llenaban los cañones con todo lo que podían conseguir. Clavos, vidrio, incluso cubiertos, no se escatimó nada. Nora incluso tomó la cantimplora de Crow y la metió en un cañón, para disgusto del hombre. Crow compartió el disgusto de su homólogo.
¿En serio? Oh, no te quejes, Crow. Probablemente estaba vacío, dijo Winter con desdén. ¿Algo de eso servirá como munición? Preguntó Marrow con escepticismo. No realmente. Langrage es munición antipersonal improvisada que se obtiene de materiales de desecho. Aunque la plata puede funcionar, los otros materiales solo causarían daños superficiales, respondió Penny. En otras palabras, simplemente están tirando lo que les queda y esperan que funcione, dijo Marrow con seriedad. A bordo del Perla Negra, Adam observaba al interceptor acercándose con una expresión feroz e imperiosa. El mono chilló mientras se aferraba al hombro de su amo. Sin embargo, a pesar de su rostro firme, en lo más profundo del capitán sentía emoción, porque su victoria estaba cerca. Abajo, dentro del calabozo, Blake miraba por el agujero mientras intentaba ver qué sucedía. Jan estaba a su lado, con la preocupación creciendo a medida que se acercaban. Fuera del barco, los remos se hunden en el mar mientras el Perla Negra se acerca lentamente al interceptor. Penny entrecerró los ojos al notar algo. Al observar más de cerca, abrió los ojos de par en par, alarmada. En la popa del interceptor, Illy echó un vistazo al Perla antes de darse la vuelta con cara de preocupación al notar un gran fallo en su plan. Crow, John y Ruby también vieron el problema y se alejaron del pasamanos de estribor y se dirigieron a la cubierta de popa. El Perla va a orzar hacia babor. No se arrasará sin presentar un objetivo, informó Crow. Pasarán junto a nosotros antes de que podamos contraatacar, señaló John con gravedad. Así que tenía razón. Penny le tenía miedo. Maldita sea. ¿Y ahora qué se supone que hagan? Preguntó Sam. Al oír esto, a Weiss se le ocurrió una idea y se volvió hacia Illy echa el ancla por el lado derecho. Los cuatro la miraron. A estribor, les dijo. La miraron con incredulidad antes de que Ruby hablara. Sin duda, tiene el factor sorpresa, reconoció. Estás loca, señora, le gritó Illy. Ambas lo están, les dijo a ella y a Ruby. Crow simplemente sonrió, tonto como Blake. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Ruby. Significa que el plan es lo suficientemente loco como para funcionar, dijo Jan, antes de sonreírle a Blake. Como la mayoría de las ideas de Blake. Blake abrió la boca, hizo una pausa y luego la cerró. No tenía margen para discutir después de las aventuras con el colmillo blanco. Tienen razón. Es tan descabellado que podría funcionar, admitió John, con una expresión de creciente emoción en su rostro. John se volvió hacia la tripulación. Arriad el ancla de estribor, ordenó. La tripulación lo miró con incredulidad. Incluso Pira, Ren y Nora lo miraron como si estuviera loco. Hacedlo, cabrones, o os cargaremos en los cañones, gritó Crow. Eso puso en marcha a la tripulación. Yatsu bajó el ancla de estribor y luego Fox la soltó, cayendo al mar con un gran chapoteo. El ancla aterrizó en el fondo marino y fue arrastrada por él, desenrollándose rápidamente la cuerda. Adam vio esto y entrecerró los ojos, confundido. ¿Qué estaban planeando exactamente? Bajo el agua, el ancla se enganchó en una gran roca. La cuerda se tensó al atravesar una pequeña parte de la proa antes de detenerse. El interceptor frenó bruscamente e inició un giro brusco a la derecha. La tripulación, tambaleándose, se agarró a las barandillas, mástiles o cabos para mantenerse en pie. Solo Illy, sujetando el timón, evitó que volcara. Bajo cubierta, la fuerza del giro hizo que todo se cayera y se estrellara contra el suelo. Esto incluía la mesa sobre la que descansaba el medallón, pues Ruby la había dejado allí al marcharse. Oh, eso no está bien, dijo Jaune con una mueca. Si pierden el medallón, están perdidos. No estás apoyando la idea de tu homólogo, ¿verdad? Preguntó Jan con los ojos entrecerrados. No, pero si lo pierden, no hay posibilidad de detenerlos, explicó Jaune. Jan tuvo que estar de acuerdo con el razonamiento. Weiss miró hacia abajo y, al ver que la nave se estabilizaba ligeramente, se giró hacia Illy y gritó: «Suéltame». El camaleón Fones obedeció y soltó el timón. Este giró rápidamente al tiempo que el interceptor giraba velozmente, casi volcando en respuesta, hasta que completó su giro y quedó frente a la Perla Negra. La expectación empezó a crecer entre el público. Al ver esto, Adam abrió mucho los ojos al comprender su plan. «Están arrasando». Se giró hacia el contramaestre. «A babor, aprieten los remos de estribor». Tenían que virar rápido o se arriesgaban a chocar con el otro barco. El contramaestre transmitió la orden. «A babor», gritó a los dos hombres al timón. Ambos giraron el timón frenéticamente en sentido contrario a las agujas del reloj.
El repentino cambio casi hizo que Blake y Jan cayeran al suelo al agarrarse a los barrotes de la celda antes de que el barco se enderezara. Los remos de estribor se recogieron mientras el Peal viraba a la izquierda, acercándose al interceptor. La tripulación del interceptor se apresuró a tomar posición. Los del Peal hicieron lo mismo. Blake miró por el agujero y vio aparecer la popa del interceptor. Ruby pasó corriendo junto a Crow. «Manténla firme, hombre», le dijo a Crow antes de ponerse en posición. Los dos barcos estaban ahora uno junto al otro. Los piratas que manejaban los cañones del Perla Negra bajo cubierta, incluido el equipo SSSN, gritaban y abucheaban a la tripulación del interceptor. La tripulación contraria, que manejaba los cañones del interceptor, incluido el equipo CFVY, hizo lo mismo. En las cubiertas de ambos barcos ocurría lo mismo, las tripulaciones alzaban sus espadas y se gritaban y vociferaban. La expectación creció aún más. Adán desenvainó su espada y se acercó al borde de la cubierta de popa. Ruby se acercó al coronamiento de estribor y gritó: «Ahora, fuego», rugió Adán. «Fuego a todos», gritó Weiss y con esas palabras se desató el infierno. Se oyeron disparos cuando los cañones descargaron su furia sobre las embarcaciones enemigas. El humo llenó el aire mientras las salvas atravesaban los cascos de madera, dejando a su paso agujeros irregulares de madera astillada. Los hombres en cubierta también dispararon a sus objetivos con sus armas de fuego. Algunos disparos dieron en el blanco, provocando que las víctimas tropezaran y cayeran al mar o se desplomaran sobre la cubierta entre gritos de conmoción y dolor. La expectación estalló mientras todos observaban la intensa batalla naval que se desarrollaba ante ellos. La tensión era alta, pues la supervivencia de la tripulación estaba en juego. Dentro de su celda, Blake observaba las andanadas lo mejor que podía, mientras Jan permanecía detrás con impaciencia. «¿Qué tal va todo hasta ahora?». La rubia sospechaba que la decisión de la tripulación del interceptor de luchar debía de haber sido idea de Ruby. Quería a su hermana, pero Jan admitía que Ruby tendía a pasarse de la raya. Antes de que Blake pudiera responder, vio como uno de los cañones del interceptor les apuntaba directamente. Entonces disparó, haciendo que Blake abriera los ojos de par en par mientras se abalanzaba sobre Jan. «¿Qué estás?». Jan fue interrumpida cuando Blake la derribó al suelo. Se estremeció levemente cuando lo que fuera que se disparó atravesó el casco, esparciendo astillas sobre el suelo empapado. Blake miró el agujero agrandado con el ceño fruncido. «Deja de hacerle agujeros a mi nave», gritó furiosa. Todos se rieron disimuladamente ante el enojo de Blake o se divirtieron. «No diría que es tu barco ahora mismo, Blake», corrigió Jan con una sonrisa. «No me lo recuerdes», gruñó Blake ante las payasadas de su compañera. Que sus padres también se divirtieran no ayudaba. Bajo cubierta, Sun y Neptune manejaban uno de los cañones mientras Scarlet y Sai le suministraban balas nuevas. Se estremecieron y cerraron los ojos al oír un silbido, para luego abrirlos confundidos al oír vibrar el metal. Sun miró lentamente a su derecha y vio una cuchara clavada en un pilar. El mono fauno lo observó confundido. Miró a Scarlet y a Sai, quienes compartían su confusión. Luego se giraron hacia Neptuno, quien los miró. Parpadearon al ver lo que parecía ser un tenedor clavado en el ojo de madera de Neptuno. El hombre de cabello azul movió la mirada, y el tenedor se movió con el de madera. Sun agarró el tenedor e intentó sacarlo, pero se arrancó el ojo con él. Todos miraron fijamente el tenedor alojado en el ojo de madera, antes de girarse lentamente para mirar con enojo por el puerto de armas, el casco a su alrededor incrustado con varias piezas de plata. La risa estalló en todo el teatro mientras Neptuno se quedó avergonzado. «Supongo que no tenían ni idea de lo que venía», bromeó Jan, haciendo que todos gimieran. «Estoy aquí, ¿sabes?», se quejó Neptuno. De vuelta en el calabozo, los dos se habían recuperado y se dieron cuenta de la causa del daño. Era la petaca de Crow. «¿En serio?», preguntó Jan con incredulidad. «¿Podríamos haber muerto por eso?». Luego se dio cuenta de que Blake tomaba el frasco del agua y trataba de beber un trago, solo para decepcionarse al encontrarlo vacío. «¿Eres real?», preguntó Jan. «¿Qué?», protestó Blake. «Un trago es un trago». Weiss se burló. «¿En serio, Blake? ¿En un momento como este?». «Quiero decir que no está equivocada», admitió Crow, un poco molesto porque esa era su petaca. «Por supuesto que estarías de acuerdo», dijo Winter con sarcasmo. Fue entonces cuando Blake notó algo interesante. Parecía que la última andanada había dañado la puerta de la celda. «Mira», se levantó y señaló. Jan también lo vio y se acercó con cautela, temerosa de otro disparo. Al inspeccionarlo, vio que la cerradura había volado.
Empujó la puerta y ésta se abrió sin resistencia. Los dos intercambiaron una mirada y salieron del calabozo. Bueno, al menos ya salieron de la celda, suspiró Kali aliviada al ver a su hija a salvo. Solo les queda escapar. La batalla continuó con furia, mientras el tiroteo y las andanadas continuaban con ferocidad desenfrenada. Algunos de los piratas más audaces del Perla Negra intentaron cruzar hacia el interceptor, pero fueron abatidos antes de que pudieran cruzar. Sin embargo, cada vez era más evidente que había un gran problema, un problema que John estaba dispuesto a expresar. «No podemos seguir así», gritó John, agachándose junto a Ruby, Weiss, Crow e Ilya. Los 5 estaban tras la borda, disparando a los malditos piratas antes de agacharse para recargar. «Estamos recibiendo más daño del que infligimos». Y tenía razón. Era evidente que el interceptor sufría más daños que el Perla Negra, que estaba relativamente intacto en comparación. La situación se agravaba porque el interceptor perdía hombres a un ritmo mayor que la maldita nave. Ironuot hizo una mueca. Tiene razón. A este paso, se verán superados. Tiene razón, admitió Crow. No duraremos mucho más. Y sabía por qué. El interceptor era un bergantín, diseñado para la velocidad y la maniobrabilidad, aunque carecía de potencia de fuego en comparación con buques de guerra como el Intrépido. También presentaba dificultades en mares agitados y tormentas eléctricas. El Perla Negra, en cambio, era un animano oriental de balea con toques de galeón vacuano. 2. Estos barcos ofrecían un equilibrio entre tamaño y velocidad, además de estar bien armados para defenderse de los piratas. También se comportaban mejor en condiciones adversas que los bergantines. Los problemas residían en que su mayor capacidad de carga reducía su velocidad, requerían armamento pesado, ya que eran blancos tentadores para los piratas, y eran muy caros. Por supuesto, el Perla Negra era una nave maldita con una velocidad sobrenatural a pesar de su aspecto desgarrado y harapiento, lo que eliminaba muchos de los problemas que la aquejaban. Combinado con este hecho y la presencia de una tripulación inmortal, el Perla Negra tenía la ventaja en cuanto a potencia de fuego y personal. Era solo cuestión de tiempo antes de que el interceptor cayera. Algo tenía que cambiar, y pronto. Tiene sentido, comentó Oleg. Puede que el interceptor sea la nave más rápida de la colección de fieras, pero solo contra naves normales, no contra naves sobrenaturales como la Perla. Nos vendrían bien algunas ideas más, muchacha, le gritó Crow a Weiss. Es tu turno, gritó Weiss. Necesitamos una dote del diablo, dijo Crow. Ilya agarró a Weiss y le puso la pistola en la cabeza. Se la entregaremos. Oye, Gritaron indignados Weiss y Winter. ¿Cómo te atreves? Espetó Willow. ¿Y por qué debería importarme? Replicó Ilya. Esto es lo mínimo que tu familia merece. Eso hizo que Willow y Weiss vacilaran, mientras que Winter los fulminó con la mirada antes de ceder. Jack se burló, mientras que Whitley simplemente frunció el ceño. Baja la pistola, Emito Ule, espetó John. Dudo que Adam Taurus esté dispuesto a perdonar ahora mismo. De todas formas, seguro que nos hunde. Sinceramente, estuvo tentado de estar de acuerdo con ella, pero sabía que no era a Ashiña a quien querían. Era a la otra chica a quien deseaban. La chica miró a Ilie. No es a ella a quien buscan, le dijo Ruby. Tuvo que contener el impulso de estrangular al camaleón fauno por amenazar la vida de Weiss de esa manera. A pesar de lo sucedido antes, aún le importaba. Ilie selló. Weiss bajó la mirada hacia su pecho y puso la mano allí, sin sentir nada. Volvió a levantar la vista horrorizada. El medallón, susurró. Fue entonces cuando Ruby recordó había dejado el medallón en la bodega cuando se fue. Inmediatamente, Ruby se levantó y corrió hacia la entrada de la bodega, esquivando el fuego de mosquete, abrió la escotilla y descendió a la bodega. Aterrizó en el suelo con un chapoteo, lo que le hizo mirar hacia abajo y verse de pie en agua de unos 30 centímetros de altura. Al ver la mesa volcada, corrió hacia ella y vio que el medallón había desaparecido. Apartó la mesa y buscó desesperadamente el medallón. Oh, dioses, esta es mi peor pesadilla, se estremeció Neptuno. En serio, Nep, suspiró San a su compañero. Definitivamente necesitan encontrar ese medallón rápido, dijo Sage. De vuelta a bordo del Perla Negra, Scarlet y Sai llevaban entre ambos un par de balas de cañón atadas a una cadena. San y Neptune retrocedieron mientras Scarlet y Sai cargaban su arma en el cañón, con miradas de feroz alegría. O podríamos hacer eso y empeorarlo, dijo Scarlet con expresión inexpresiva. ¿Qué están cargando en el cañón? Preguntó Nora. Es un disparo de bola de cadena, señorita Valkyrie.
Se usaban para cortar mástiles, explicó Ozpin. Eso no está bien, dijo Jaune haciendo una mueca. Ojalá no lo logre, esperaba Pirra. En la cubierta superior, Adán caminó a lo largo de la cubierta principal, manteniéndose erguido incluso cuando se oyeron las explosiones y sus hombres gritaron, uno incluso cayó del mástil, y solo se salvó de golpear la cubierta gracias a la cuerda atada alrededor de su cintura. «Arriad la bandera, malditas cucarachas», ordenó Adán. «Manos, garfios listos, prepárense para abordar». Los hombres obedecieron y agarraron los garfios, poniéndose en posición. De regreso a bordo del interceptor, Ruby seguía buscando el medallón, cada vez más desesperada cuanto más tiempo pasaba. Fue entonces cuando Neptuno encendió la mecha del cañón con el Inset 3, mientras San, Scarlet y Sai se tapaban los oídos preparándose para el disparo del cañón, desatando la ráfaga de disparos. La ráfaga de disparos giró por el aire a gran velocidad y atravesó el mástil principal del interceptor con una facilidad despiadada. Los héroes se estremecieron ante el impacto directo. Pirra bajó la mirada al ver que sus esperanzas se habían desvanecido. El impacto del palo mayor al romperse también provocó su derrumbe por su propio peso. El mamparo y el palo mayor bajo cubierta estallaron en una lluvia de escombros de madera, cuya fuerza impulsó a Ruby hacia adelante, cayendo al agua con un grito y sepultada bajo los escombros. La familia Xiaolong Rose se tensó al ver esto. El palo mayor crujió cuando las cuerdas que sujetaban las velas se rompieron y comenzaron a derrumbarse. Los piratas que estaban en la cima, 4, cayeron entre gritos de terror. La tripulación del interceptor se detuvo y observó conmocionada como el palo mayor, destrozado, se inclinaba y caía como un árbol enorme. Los piratas del Perla Negra también se detuvieron al ver el palo mayor caer hacia ellos. Presas del pánico, se alejaron corriendo del coronamiento y buscaron refugio. Adán no hizo eso. En cambio, simplemente avanzó con expresión impasible y se detuvo ante el coronamiento. El mono encaramado en su hombro tampoco huyó, confiando en que su amo los guiaría. El mástil mayor finalmente se estrelló contra la cubierta del Peal con un estruendo atronador, dejando escapar un gemido antes de quedar en silencio. Cuando el peligro pasó, la maldita tripulación se levantó lentamente y miró con asombro el espectáculo que tenían delante. Adán Taurus permaneció allí, alto y orgulloso, tras haber estado en una posición donde un gran desgarro en la vela le permitió salir ileso. Y aun a pesar de la posibilidad de que un objeto tan grande lo aplastara, Adán no se movió, ni siquiera se inmutó. Odio decirlo, pero eso fue genial, admitió Coco con reticencia. No se equivoca, coincidió San con su compañero líder del equipo. Dejando de lado el momento épico, interrumpió Glinda, el interceptor ahora está muerto en el agua. Y los piratas pueden cruzar sin preocupaciones, añadió Ironwood. La batalla estaba ahora a favor de la maldita tripulación. Ruby emergió de entre los escombros de madera con un grito ahogado, frotándose los ojos para limpiarlos. Miró alarmada la bodega destrozada al ver cómo el agua entraba a Araudelis. La mayor parte de la bodega estaba bloqueada por los restos rotos del palo mayor, y el agua subía rápidamente, hasta las rodillas. Empezó a mirar a su alrededor, con la esperanza de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Con el interceptor muerto en el agua, Adán dio nuevas órdenes. Pistolas y alfanjes, hombres, Corsac, Fennec, al polvorín. Los hermanos Zorro obedecieron con alegría. ¿Y los demás? Traedme el medallón, bramó Adán. La tripulación comenzó a lanzar garfios al interceptor mientras se preparaban para abordar, mientras otros permanecían para seguir disparando contra el enemigo. Mientras la tripulación se preparaba para abordar, Adán se giró hacia el mono y asintió. El mono emitió un chillido de alegría al saltar del hombro del capitán y correr por el mástil roto hacia el interceptor. Adán no era tonto. No iba a arriesgarse a perder el medallón otra vez, no cuando estaba tan cerca de la libertad. Quería que alguien en quien pudiera confiar lo recuperara, y su querida mascota era una de esas pocas personas en quienes confiaba. Uf, ese mono ha vuelto, dijo Harriet frunciendo el ceño al animal. Y Tauro confía en él para conseguir el medallón, comentó Elm. Incluso por encima de la tripulación. Adam comprendió el razonamiento de su contraparte. Solo confiaría una tarea tan importante a sus confidentes más cercanos, no a un soldado común y corriente. Al mirar a su alrededor, Ruby descubrió la escotilla por la que accedió a la bodega. Sin embargo, las escaleras que conducían a la bodega estaban destruidas, y la escotilla estaba atrapada bajo el peso del mástil caído.
A pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier intento de empujar la escotilla fracasó, el mástil era demasiado pesado. Oye, oye, gritó Ruby. Oh, no. Estoy atrapada, dijo Ruby alarmada. Neptuno tembló cuando el pensamiento de ahogarse y no poder escapar llegó a su mente. Con el cruce ya establecido, la tripulación del Perla Negra comenzó a cruzar hacia el interceptor. Los defensores intentaron abatir a los atacantes, intentando mantenerlos alejados, pero sin éxito. Corsac y Fennec fueron de los primeros en desembarcar en cubierta y procedieron a descender al interior del barco, hacia el polvorín. Cualquier intento de detenerlos se desvaneció cuando muchos más aterrizaron tras ellos, obligando a los defensores a concentrarse en ellos. Con la desesperación en aumento, Ruby agarró una de las vigas rotas y la estrelló contra la escotilla. Oigan, abajo. Pero fue inútil, el sonido de los disparos y los gritos la ahogaba. La tripulación encubierta continuó su desafío, ya fuera con mosquetes o alfanjes, logrando ahuyentar a sus enemigos al mar. En otra parte, Corsac y Fennec habían llegado al polvorín. Los hermanos se reían a carcajadas mientras vertían un reguero de pólvora negra sobre un conjunto de tablas conectadas que conducían a los barriles de pólvora, todos apiñados para su ardiente final. Una vez terminado su trabajo, arrojaron el barril que estaban usando a la pila. Weiss se quedó paralizada. Recordó la nave destruida desde el principio y comprendió lo que planeaban. Oh, no. ¿Qué pasa, Weiss? Preguntó Blake. Esto es lo que les hicieron a esos barcos mercantes desde el principio, le dijo Weiss. Van a volar el barco. ¿Qué? Gritó Jan. Ruby sigue ahí abajo. Nosotros lo sabemos, pero ellos no, señaló Weiss con gravedad. A bordo del Perla Negra, Blake y Jan aparecieron en la cubierta principal. La maldita tripulación estaba demasiado distraída por la batalla como para notar su presencia. ¡Qué buena fiesta!, comentó Jan. Podríamos unirnos. Tentador, pero tenemos otros asuntos que atender, dijo Blake lentamente. Saltó al Kebali para buscar la manera de cruzar. Y se presentó una oportunidad así cuando un pirata intentó cruzar hacia el interceptor, falló y regresó al Perla. Al llegar, Blake agarró la cuerda, y el pirata salió despedido hacia la cubierta por la repentina parada. Muchas gracias, dijo Blake con fingida gratitud. Sí, pásate cuando quieras, bromeó Jan. Blake la miró con indiferencia. ¿Qué? ¿Y te quejaste de mis prioridades? Jan y Tai estallaron en carcajadas mientras todos gemían. Me preguntaba cuándo iba a hacer otra. Voy a dejar pasar eso por la ligereza necesaria, se quejó Crow. Aguanta, le dijo Blake. Jan nos agarró y dos de ellos se balancearon mientras la lucha se intensificaba. Desafortunadamente, la fuerza del balanceo fue excesiva y se desviaron por la cubierta. Al comenzar a balancearse hacia atrás, se estrellaron contra un pirata que tenía a Crow inmovilizado y a punto de matarlo. El impacto arrojó al asesino al agua. Continuaron navegando de regreso al Perla Negra. Blake respondió con un grito. Su presencia también hizo que los piratas cercanos los miraran con confusión. Luego regresaron al interceptor y aterrizaron con éxito en la cubierta principal junto al sorprendido Crow. Gracias por salvarme, agradeció Crow. Jan sonrió con suficiencia mientras Blake asentía. Probablemente no era mi intención, pero de nada, respondió Blake. Blake, Jan, gritó el hombre, sin esperar verlos. Jan no le hizo caso mientras buscaba a Ruby y Weiss. Blake simplemente sacó la cantimplora vacía de Crow y se la entregó. Maldita sea, le dijo antes de salir corriendo, dejando atrás al sorprendido Crow. Crow permaneció inmóvil unos instantes. Se recuperó de la sorpresa y se puso de pie cuando un pirata se abalanzó sobre él. Esquivó el ataque y le propinó un puñetazo en la cara, derribándolo. Luego, lanzó un rugido de furia mientras volvía a la pelea. Ah, esto me trae recuerdos, dijo Crow con cariño. ¿Te refieres a que te metes en peleas en los clubes y el resto de nosotros tenemos que sacarte de ahí? Dijo Tai secamente. Cállate, volvió a gruñir Crow. De vuelta en la bodega, Ruby continuó su lucha por escapar, cada vez más intensa a medida que el agua le llegaba a los hombros. Se detuvo al oír un chillido. Al darse la vuelta, vio al mono de Adam encaramado en una viga de madera, mostrándole los dientes con burla, y de su mano colgaba el medallón. Ruby intentó alcanzarlo, pero el mono saltó y volvió a cubierta con un chillido. Al ver una vía de escape, empezó a tirar de la madera que bloqueaba la salida. Jan frunció el ceño. Estoy empezando a odiar a ese mono. Creo que todos lo son, asintió Nora con el peleador. Empezaba a ser más molesto que tierno. En la cubierta principal,
Weiss se enfrentó a un pirata. Lo golpeó con la culata de su mosquete, pero otro pirata la agarró por detrás. Él levantó su machete, listo para abatirla, pero otra mano lo agarró por la muñeca. Al darse la vuelta, tanto Weiss como el pirata vieron a Blake allí de pie. Eso no es muy amable, lo reprendió. Weiss aprovechó la distracción del pirata y lo golpeó con la culata de su mosquete, haciéndolo tambalearse hacia atrás por encima del coronamiento y caer al agua. Una nueva huida de disparo surgió del Perla Negra, obligando a Blake a arrastrar a Weiss tras la borda. ¿Dónde está el medallón?, preguntó Blake. Weiss frunció el ceño. Miserable, espetó mientras intentaba golpearla, quien lo atrapó fácilmente. Oye, dijo Blake ofendido. Estabas usando a Ruby y a Jan como palanca. Y me pusiste en peligro en el proceso, se defendió Weiss. Ella tenía sus razones, replicó Blake. Pero ella no lo sabe, basta ya, tortolitos. Jan puso los ojos en blanco. Los dos se sobresaltaron y la fulminaron con la mirada por su comentario. No, Weiss, no vale la pena, gritó Jan mientras se agachaba junto a ellos. Jan, dijo Weiss en shock. ¿Cómo? Luego, dijo Jan. Por ahora está de nuestro lado. ¿Y ahora dónde está Ruby? La chica de pelo blanco se detuvo ante eso. Blake, todavía sujetándole el brazo, miró su mano vendada y sonrió con suficiencia. Ah, soltó. Sí, ¿dónde está mi querida Ruby?, preguntó con suficiencia. Jan frunció el ceño ante la petulancia del pirata, pero antes de que pudiera decir nada, Weiss habló. Ruby, exhaló horrorizada. Fue a la bodega a buscar el medallón, admitió. Luego miró a Jan. Aún no ha regresado. Jan se quedó paralizada antes de recuperarse. Corrió hacia la escotilla, seguida por Weiss. Al llegar, vieron que la escotilla estaba bloqueada por un trozo del mástil roto, y a través de los agujeros de la escotilla, pudieron ver a Ruby. Ruby, gritó Jan. Jan, Weiss, gritó Ruby, aliviada de que ambos estuvieran bien y confundida por cómo Jan estaba allí. Mientras tanto, Blake vio al mono saltar sobre el mástil roto, con el medallón en la mano. Mono, susurró mientras lo seguía. Si ese mono le da el medallón a Tauro, entonces se acabó, señaló Raven. Détenlo, Blake, dijo Jan con ansiedad. Eso es lo que estoy haciendo, dijo Blake exasperado. Jan agarró el mástil roto. Ayúdame a levantarlo, le dijo a Weiss. Los dos se agarraron y comenzaron a levantarlo lentamente. Con un poco de peso, Ruby pudo levantar ligeramente la trampilla. Funciona, solo, un poquito, más, exclamó Jan entre dientes, mientras ella y Weiss levantaban el mástil con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando varios piratas se acercaron y los agarraron. El impacto los hizo soltar el mástil, que volvió a caer de golpe y selló la escotilla. Luego comenzaron a arrastrarlos, mientras forcejeaban furiosamente. ¡No!, gritaron Jan y Weiss. Suéltenla, degenerados. Gruñó Winter. Me temo que la batalla está perdida, especialista Stschne, le informó Penny a Winter con tristeza. La hija mayor de los Stschne apretó los dientes. Al menos no se rindieron sin luchar, dijo Marrow, tratando de aliviar el estado de ánimo. Quítate de encima, rugió Jan, revolviéndose furioso. No, Ruby, gritó Weiss. Weiss, Jan, gritó Ruby con impotencia. Solo podía observar. Ruby, gritó Jan mientras los arrastraban. Y no eran los únicos. El resto de la tripulación del Interceptor también estaba siendo brutalmente controlada por la maldita tripulación, todos acorralados junto al palo mayor. Se acabó, habían perdido. Jaune suspiró. Al menos lucharon hasta el final. Al menos eso es lo que hay, dijo Pirra compartiendo los sentimientos de su líder. La furia y el terror se mezclaban con la desesperación. Ruby intentó apartar las vigas de madera cuando el agua le llegó a la cabeza, y al terminar la batalla, Blake persiguió al mono por el mástil roto. Justo cuando estaba a su alcance, Blake intentó agarrar al mono mientras saltaba, pero se detuvo, le apartó la mano y levantó la vista lentamente. Adán se cernía sobre ella, con una sonrisa en el rostro y el mono posado en su hombro, con el medallón en las manos. Muchas gracias, Blake. Blake sonrió tímidamente. De nada. Tú no, le dijo Adán. Al mono le pusimos Blake. Su voz se tornó petulante. Es como si nunca te hubieras ido, y es mejor verlo. El mono, ahora llamado Blake, simplemente sonrió. Blake simplemente frunció el ceño mientras lo miraba fijamente. Su odio hacia esa cosa solo había aumentado. Algunos miembros de la audiencia rieron entre dientes o rieron disimuladamente, mientras otros fruncieron el ceño ante la mezquindad de Adam. ¿En serio? Blake compartió los sentimientos de su contraparte.
Me recuerda a ti, Sol, observó Scarlett. En cierto modo sí, admitió Sam. Adam se volvió hacia su tripulación y levantó el medallón. Caballeros, nuestra esperanza ha sido restaurada, proclamó. La tripulación victoriosa del Perla Negra alzó sus espadas y pistolas al aire mientras vitoreaba. La tripulación del Interceptor inclinó la cabeza en señal de derrota. Blake simplemente sonrió, aunque fácilmente se notaba que era falso. En el Interceptor, el agua finalmente llenó la bodega por completo. Ruby inhaló profundamente y contuvo la respiración mientras se sumergía. Nadó hasta los restos rotos del palo mayor que le bloqueaban el paso e intentó moverlo. Dentro del polvorín, Fénix sacó su pistola y disparó al rastro de pólvora que él y Corsac habían dejado. Este se encendió y un fuego comenzó a extenderse por el sendero hacia los barriles de pólvora mientras los hermanos Alvin escapaban, riendo al hacerlo. Todos estaban tensos por la situación de Ruby, particularmente sus compañeros de equipo y su familia. Oh, no, susurró Penny con miedo. Ruby nadó hasta los restos rotos del palo mayor que bloqueaban el paso e intentó moverlo. A pesar de sus esfuerzos, no se movió, así que se sumergió más profundamente, y mientras lo hacía, el sendero iluminado había llegado al último tablero antes de los barriles. Muévete, niño. Gritó Crow con urgencia. Sal de ahí. Gritó Jan. Por favor, date prisa. Gritó Tai. Ruby le puso una mano en el hombro a Jan para calmarla. Ella no respondió, demasiado preocupada por su compañera. Tras la victoria, el Perla Negra se había alejado bastante del Interceptor, que se encontraba ahora irrecuperable. El otrora orgulloso barco quedó reducido a un naufragio semihundido con el palo mayor roto, una humareda negra saliendo de la proa y hundiéndose lentamente en el mar. Adam jugaba con el medallón en la mano, mientras él y la mayor parte de la tripulación observaban los restos con anticipación. Detrás de ellos, la tripulación del Interceptor estaba atada contra el palo mayor, al igual que Jan, mientras Neptuno lo sujetaba y los otros tres montaban guardia. El único que no estaba sujeto era Blake, vigilado por los hermanos Alvin. Si alguno de ustedes piensa siquiera en la palabra parlamentar, le daré un buen mordisco, amenazó Sam mientras apuntaba con su pistola a la tripulación atada. El miedo pudo más que ella. Way se deslizó bajo las cuerdas y corrió hacia el lado de estribor. Fue entonces cuando ocurrió. Una poderosa bola de fuego surgió del Interceptor con un rugido. La fuerza de la detonación de los barriles de pólvora destrozó el bergantín con facilidad, mientras el Interceptor explotaba en 1000 pedazos. La onda expansiva generada se expandió por el agua, lanzando por los aires el agua circundante y los fragmentos del barco, dispersándose por toda la zona. Muchos retrocedieron ante la explosión antes de quedar en silencio. Muchos contemplaron la escena con horror atónito. ¡No, no!, gritó Jan. Por favor, no dejes que muera, suplicó Tai. La explosión hizo que Way se detuviera y se quedara mirando, mientras la tripulación atada retrocedía horrorizada. Jan se quedó inmóvil, con el rostro paralizado, como si no pudiera creerlo. Blake, mientras tanto, hizo una mueca, demostrando que ella también estaba desconcertada. Y mientras los derrotados expresaban su conmoción y horror, la tripulación del Perla Negra observaba el espectáculo con orgullo antes de empezar a reír con cruel y burlón deleite. Tras la explosión, solo quedaron la proa y la popa del Interceptor. Todo el centro del barco quedó destruido, reducido a pedazos de madera que ahora caían a cántaros. Con el centro destruido, la proa y la popa se hundieron rápidamente en el mar, mientras el Interceptor se dirigía a su tumba acuática. Ironuot suspiró ante la pérdida de una embarcación tan valiosa. No expresó ese pensamiento por temor a parecer insensible. Weiss contempló la escena con incredulidad. Ruby, susurró, no quería creerlo, no podía creerlo, pero negarlo no cambiaría lo que sabía. Ruby se había ido. La ira, la tristeza y el dolor comenzaron a llenarla, y mostraron que su rabia se concentraba en el hombre responsable de esto. Ella se abalanzó sobre Adam, gritando, pirata impío, mientras lo atacaba. Fue un esfuerzo inútil. Adam era simplemente mucho más fuerte que ella y la incapacitó rápidamente. Bienvenida de nuevo, señorita, saludó Adam a Weiss con fingida cortesía mientras la abrazaba. La última vez se aprovechó de nuestra hospitalidad. Es justo que ahora nos devuelva el favor. Luego miró a su tripulación. En respuesta, arrojó a Weiss contra la multitud de piratas, quienes la sujetaron. Gritaron de alegría al tocarla por completo, intentando arrancarle la ropa mientras ella gritaba y forcejeaba aterrorizada, consciente de lo que planeaban hacerle.
El resto observó el espectáculo con horror, sabiendo lo que pretendían pero incapaces de detenerlo. Ante esto, todos los presentes en la audiencia se quedaron entre el horror y la furia, al darse cuenta de lo que habían planeado los piratas. ¡No! Gritó Weiss horrorizado. Winter se erizó y se puso de pie. Quítenle sus sucias manos de encima, bastardos. Gritó Winter. Incluso los villanos observaban con asco. Si bien todos habían cometido atrocidades, esta era una línea que no cruzarían. Incluso el demente Tyrio sentía asco. Esos bastardos. Todos se sobresaltaron con el rugido, pues provenía de Adam Taurus. A pesar de llevar una máscara, el toro Faunus miró fijamente la pantalla con una expresión de puro asco y rabia. A pesar de su odio hacia los Stnes, se negó a hacer tal cosa y dejó claro que no toleraría tales cosas entre sus subordinados. Afortunadamente, se salvó cuando sonó una voz inesperada, Tauro. El tiempo pareció congelarse cuando todos se giraron hacia babor, donde de pie en la barandilla, empapada en agua pero de pie, estaba Ruby Rose. Los héroes suspiraron aliviados cuando Weiss se había salvado y luego de alegría por la supervivencia de Ruby. ¡Ruby! Gritó Jan aliviado. Tai suspiró. Oh, gracias a Dios. Crow sonrió con suficiencia. Sabía que no te rendirías fácilmente. Estoy bien, dijo Ruby con una sonrisa orgullosa. Raven no dijo nada, pero parecía aliviada. Weiss la miró y sonrió con alegría. Ruby. La expresión congelada de Jan finalmente se rompió cuando se le llenaron los ojos de lágrimas. Ruby. La chica de pelo negro saltó del Kebalit y agarró una de las pistolas confiscadas, la pistola de Blake, 5, apuntando directamente a Adam. ¡Quede libre! Adam la miró fijamente y avanzó. ¿Qué te pasa por la cabeza, niña?, preguntó. Ruby solo la fulminó con la mirada. Ella queda libre. Adam se detuvo a escasos centímetros del cañón de la pistola. Solo tienes una oportunidad, y no podemos morir, se burló. Ruby lo miró fijamente antes de mirar a Blake, quien tenía las manos juntas en señal de oración. No hagas ninguna estupidez, suplicó. Ruby se dio la vuelta y corrió de vuelta al Kebalit, sin apartar la pistola de Adam. No puedes, admitió. Luego movió la pistola bajo su barbilla, apuntándole directamente a la cabeza. Yo sí puedo. Ruby jadeó bruscamente y el resto quedó atónito. Por favor, no, dijo Tai temblorosamente, sin estar seguro de que su corazón pudiera soportar más eso. Ella está dispuesta a morir por mí y por todos los demás, susurró Weiss, sonrojándose. Weiss dejó escapar un grito ahogado e intentó moverse, pero los piratas la detuvieron. Jan se puso rígida ante la acción de su hermana. Blake simplemente dejó caer las manos. Así, suspiró, lanzando una mirada molesta a Jan, quien la ignoró, demasiado distraída por su hermana como para reconocer al gato fauno, y porque no quería darle a Blake la satisfacción de admitir que tenía razón. La acción de Blake hizo que Corsac la mirara confundido. Toda la tripulación, que miraba a Ruby con desconcierto, compartía sus sentimientos. ¿Por qué creía que amenazar su vida los obligaría a obedecer? Adam avanzó lentamente. ¿Quién eres?, preguntó. Nadie, dijo Blake mientras se colocaba frente a Adam, quien la miraba. Un primo lejano del sobrino de mi tía, mintió. Tiene una voz preciosa, sin embargo, y además, está mentalmente dañado. Ruby y Weiss miraron a Blake con sorpresa. Blake iba a cambiar su vida por la perla negra, y ahora ella la defendía. ¿Qué pasaba por su mente? De cualquier manera, Ruby se recuperó de la sorpresa. Me llamo Ruby Rose. Mi madre era Summer Bootstrap Rose, declaró. Adam abrió mucho los ojos y miró a Blake, quien simplemente agachó la cabeza y se marchó. Su sangre corre por mis venas. Realmente no puedes tener un respiro, ¿verdad? Le dijo Jan a Blake. Claramente no, suspiró Blake. Bueno, ya no se puede usar a la señorita Rose como palanca, comentó Port. Ahora que todos lo sabían, esa ventaja era inútil. Es la viva imagen de la vieja Bootstrap Rose, que ha vuelto para atormentarnos, gritó Neptuno. Muchos piratas murmuraron al ver el parecido. Por mi palabra, haz lo que te digo o activaré este Getilou y me perderé en el casillero de Ashpin, amenazó Ruby. Ella está dispuesta a morir para salvar a su hermana, a sus amigos y a la mujer que ama, dijo Clover, impresionado por el coraje de Ruby. Tauro no se arriesgará. Si la señorita Rose muere, seguirán malditos, sospechó Oblek. Jaune parpadeó ante algo que dijo Ruby. Espera, dijo la taquilla de Ozpin. ¿Cómo encaja el director en este universo?, preguntó Glinda. Me temo que es una respuesta que no podré explicar en este momento, les informó Naitut. Ozpin tarareó con curiosidad.
Adam entrecerró los ojos. Diga sus condiciones, señorita Rose. Weiss queda libre, exigió Ruby. Adam puso los ojos en blanco. Sí, ya lo sabemos. ¿Algo más? Mi hermana también quedará libre, respondió. Ruby, no, gritó Jan. Arriesgué mi vida para salvar la tuya. No lo desperdicies por mí. Tiene razón. Coincidió Jan. No deberías arriesgar tu vida para salvarme. Jan, ya no soy una niña, le dijo Ruby, sobresaltándola por su tono serio. Me protegiste durante tanto tiempo. Es hora de que yo te proteja. Jan no respondió, simplemente miró a Ruby en estado de shock. Ruby negó con la cabeza. Lo siento, Jan, es la única manera. Me protegiste durante tanto tiempo. Es hora de que yo te proteja. Jan no respondió, simplemente miró a Ruby en estado de shock. ¿Algún otro término que quieras agregar?, preguntó Adam, volviendo a entrar en la conversación. A decir verdad, Ruby quería que perdonaran el interceptor para poder devolvérselo al Comodoro Orbeai, con la esperanza de que el interceptor y Weiss, estando a salvo, aliviarían cualquier castigo que él deseaba para ella y Jan, pero esa idea ya no existía. Fue entonces cuando Ruby vio a Blake, de pie junto a la tripulación atada, señalándose discretamente a sí misma y a ellos. Comprendió lo que Blake quería decir y lo señaló. Y a la tripulación, no se les hará daño. Tras un momento de reflexión, Adam se adelantó y sonrió, mostrando sus dientes podridos. De acuerdo, luego se volvió hacia la tripulación. Hombres, pongan rumbo a Black Sands Pit 6. Uf. Me alegra que hoy en día tengamos una buena atención dental, dijo Coco con una mueca de disgusto al ver los dientes de Adam. Esto es demasiado fácil. Es imposible que Tauro acceda tan fácilmente, dijo él, desconfiando de la aceptación de Adam ante las exigencias de Ruby. Sin duda está planeando algo. Probablemente relacionado con este lugar al que van, asintió Marrow. Tras 2 horas de viaje, la Perla Negra llegó a su destino, una pequeña isla sin tierra a kilómetros de distancia. Llamarla isla sería un insulto. Era principalmente arena con algunos rastros de vegetación y una veintena de árboles. Sinceramente, era más una lengua de tierra que una isla propiamente dicha. Y fue aquí donde Weiss quedó en libertad. La mujer en cuestión caminaba lentamente sobre una tabla mientras los piratas apuntaban con sus espadas hacia ella, riendo y gritando. Vamos, muñequita, camina por la tabla. La animó San, y todos los demás estuvieron de acuerdo. Adam soltó una carcajada. ¿Qué? ¿No es Weiss el que queda libre?, exigió Jan. ¿No es obvio, rubia? Tauro los jugó, dijo Román con una sonrisa burlona. Ruby se liberó del agarre de los piratas y corrió hacia Adam, solo para ser atrapada de nuevo, incapaz de resistirse porque tenía las manos atadas a la espalda. Taurus, bastardo mentiroso, gruñó. Juraste que sería libre. Adam se volvió hacia ella. No te atrevas a menospreciar mi honor, muchacha, le espetó. Luego sonrió. Estuve de acuerdo en que la dejarían libre, pero fuiste tú quien no especificó ni cuándo ni dónde. Lo volvió a hacer. Igual que con Weiss en Port Royal, dijo Velvet frunciendo el ceño. Jan frunció el ceño. Maldita sea. Odio que la gente se aproveche de palabras tan exactas como esas. Realmente no lo pensé bien, ¿verdad? Ruby hizo una mueca. La tripulación estalló en risas maliciosas cuando arrastraron a Ruby hacia atrás y le amordazaron la boca, lo que solo la hizo enojar aún más. El capitán miró a Weiss. Aunque es una pena perder algo tan precioso, ¿verdad, muchachos?, reflexionó. Ellos expresaron su acuerdo. Él se adelantó con la mano extendida. Bueno, recuperaré ese vestido antes de que se vayan. La tripulación se rió a carcajadas cuando Weiss se volvió hacia Adam con repugnancia, pero comenzó a quitarse el vestido que había usado desde la fiesta. Blake se volvió hacia Corsac. Siempre me has gustado, le dijo. Él gruñó en respuesta, y Blake guardó silencio. Al quitarse el vestido, Weiss se quedó con una combinación de seda mientras los piratas vitoreaban y silbaban. Se lo lanzó a Adam, quien lo atrapó. Va con tu corazón negro, espetó. Adam sonrió con suficiencia mientras sostenía el vestido. Todavía está caliente, comentó entre risas de la tripulación, antes de lanzárselo a alguien entre la multitud. Cerdos asquerosos, espetó Velvet con veneno, sobresaltando a sus compañeros de equipo. No me lo esperaba, Bum Bum, dijo Coco sorprendida. Pero tienes razón. Imagina lo que le habría pasado a la reina helada si Ruby no hubiera aparecido. Weiss se estremeció ante la imagen. Terminados los retrasos, Weiss avanzó lentamente hasta el final de la tabla. Vámonos, vamos, la animó San.
Al llegar al final, Wei se detuvo. Se giró para mirar a Ruby, quien le devolvió la mirada. Muchos observaban con suspenso, preguntándose si Weiss confesaría sus sentimientos por Ruby. Las dos chicas miraban expectantes. Esta podría ser la última vez que se vieran, y Weiss quería decirle algo. Quería decirle que ella, demasiado tiempo, gritó el contramaestre, estampando el pie contra la tabla, haciéndola temblar. El gesto la hizo tropezar y caer al agua con un grito, haciendo que Ruby abriera los ojos de par en par, horrorizada. Muchos gimieron ante la acción. Yang golpeó el reposabrazos con el puño. Arruinó el momento. Mercury rió disimuladamente. ¿Te pareció gracioso?, preguntó Esmeralda. Oh, no me digas que realmente te importa. Mercurio puso los ojos en blanco. La tripulación se rió y aplaudió cuando Weiss emergió del mar, jadeando en busca de aire mientras comenzaba a nadar. Blake también se reía, claramente forzado, solo para detenerse cuando la empujaron hacia adelante sobre la tabla. Se volvió hacia Adam. Realmente esperaba que ya hubiéramos superado todo esto. Adam rodeó a Blake con el brazo. Blake. Adam rió con buen humor, pero Blake pudo ver el desdén en sus ojos. ¿No te diste cuenta? Es la misma isla de la que te hicimos gobernador en nuestro último viajecito. Blake echó un vistazo a la isla e hizo una mueca. Le había parecido familiar. Sí que me di cuenta. Qué cruel giro del destino. Escapar de la isla en la que estabas condenado a morir, solo para terminar allí de nuevo cuando tu objetivo está al alcance, se lamentó Ozpin. Bastardos, gruñó Giray Kali frunció el ceño. Quizás puedas conjurar otra huida milagrosa, pero lo dudo, le dijo Adam. Desenvainó la espada y la señaló a la cara, haciéndola retroceder. Vete, le dijo. Intentando retrasar lo inevitable, Blake habló. La última vez me dejaste una pistola de un solo tiro. Por todos los poderes. Tienes razón, coincidió Adam. ¿Dónde está la pistola de Blake? Tráela junto con el resto de sus pertenencias. Uno de los piratas le entregó los efectos a Adam. Blake continuó, como somos dos, un caballero nos daría un par de pistolas. Será una sola pistola como antes, y podrás ser el caballero y dispararle a la dama, y morir de hambre tú también, sugirió Adam. Antes de que Blake pudiera protestar, Adam arrojó sus pertenencias al mar. Blake se zambulló inmediatamente tras ellos mientras los piratas reían. ¿Todavía está intentando aferrarse a esa pistola?, preguntó Yapsu confundido. Bueno, es para Tauro. Es lógico que quiera tenerlo cerca, señaló Fox. Adam se dirigió entonces a la tripulación. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Regresamos a la isla de la muerte. Caballeros, pronto seremos libres. La tripulación aplaudió la noticia. Blake se sumergió más profundamente mientras los peces cercanos se alejaban. Al ver sus pertenencias en un arrecife de coral, las agarró y se impulsó hacia la superficie. Al salir, vio que la perla negra ya se alejaba. Frunció el ceño y comenzó a nadar hacia la isla, jurando escapar y vengarse de su amotinado primer oficial. Espero que lo haga y le dé una paliza. Y que ella y Weiss nos rescaten a mí y a Ruby, gruñó Yang. Blake le puso una mano en el hombro para consolarla. Adam contempló la isla hasta que desapareció del horizonte. Entonces se acercó a Ruby, atada y amordazada, quien lo fulminó con la mirada. Tranquila, señorita Rose, liberaré a tu hermana, pero solo después de tu muerte. No te preocupes, me aseguraré de que esté contigo en tus últimos momentos, le aseguró con una sonrisa sombría. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera hacer algo sintió que la oscuridad inminente la consumía. Bueno, las cosas están sombrías ahora, comentó San. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó Weiss.